Uno a Uno. Hola, bienvenidos a Uno a Uno. Yo soy Ramiro Avendaño. Hoy estamos con Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático. Senadora, ¿qué tal? Ramiro, feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a ti por venir. ¿Quién es Paloma Valencia? Pues una colombiana que adora este país y que cree que la política es un camino para construir una nación más próspera, más justa, con más oportunidades. La gente te conoce, digamos, por tu actuar y trasegar político, por una línea clara, con posiciones muy bien marcadas, con, yo diría que discursos y conversaciones, diálogos muy sensatos, pero ¿de dónde surge toda esta pasión por la política y por el servicio público? Pues yo creo que yo nací entre la política. En mi casa no hay almuerzo, ni comida, ni desayuno en los que no se esté hablando de los problemas del país, de la necesidad de solucionar esto o aquello, de la pobreza, de la falta de oportunidades. Y cuando uno se cría en eso, yo me acuerdo mucho, mi abuela me decía, Palomita Valencia, tú tienes que ir pensando qué vas a hacer tú por tu país, porque es tu responsabilidad también aportar. Y creo que de eso se trata. Finalmente yo estoy aquí porque yo sí creo que uno tiene enormes privilegios al haber nacido aquí, pero también tiene unos enormes desafíos y responsabilidades con los que tiene que cumplir. Yo quiero que después de haber vivido en este país quede un mejor país y que uno haya contribuido a construirlo. Tú naciste y te creaste en Popayán. Sí, me he criado en Popayán. Yo hice parte de la primaria, la hice en Bogotá y el bachillerato lo hice en Popayán, y pues mi primera infancia también en Popayán. Pero obviamente yo digo que uno es de donde se cría, donde están sus amigos, sus compañeros de colegio. Yo me he criado como en ese triángulo entre el Cauca, el Tolima y Bogotá. ¿Cuál es bueno, esa combinación justamente de regiones? Y nosotros en Uno a Uno y en Canal 1 empujamos mucho ahora por el tema de la inclusión regional, para que se entienda realmente cómo se vive, lo que sienten las regiones, etc. ¿Cómo es el Cauca de hoy y cómo era el Cauca en el que tú te criaste? Pues el Cauca de hoy se empieza a parecer al Cauca en el que yo me crié, que es un desastre. Yo me crié en un Cauca donde todos los viernes teníamos que ir a las misas de la gente que habían secuestrado, que tuvimos que acompañar los entierros de papás de amigos míos, que siendo niños los habían asesinado. Y siento que el Cauca va por un camino nuevamente de mucha violencia, de mucha desolación, de mucha tristeza, y donde la palabra que empieza uno a oír es miedo. Es un departamento que creo que se creyó unos cuentos que eran muy ilusos, que era que el campesino, si lo dejaban sembrar coca, iba a estar mejor. Y el Cauca se fue metiendo en cultivos ilícitos, sobre la base de que los campesinos iban a estar mejor. Pero es que detrás de los cultivos ilícitos, detrás de la plata de la coca, llegan los grupos ilegales, y los grupos ilegales secuestran, los grupos ilegales te reclutan los niños, te violan tus hijas, asesinan los líderes sociales, y uno lo que ve en el Cauca es que la ciudadanía está presa ya de los grupos ilegales. O sea, los grupos ilegales hoy son los que le han robado la libertad a todo el mundo, sí. Bueno, a los colombianos. A los colombianos, pero lo del Cauca es un poco dramático porque una de las cosas que a mí me molesta mucho del discurso que defiende los cultivos ilícitos es decir que a los campesinos les va bien con los cultivos ilícitos. Y uno mira las zonas donde están los cultivos ilícitos, 80% de los cultivos ilícitos de este país están en el Putumayo, Nariño, Cauca y el Catatumbo, norte de Santander. Y en esos municipios es donde mayor concentración de pobreza ha habido y sigue habiendo. Entonces no es verdad que a uno la coca lo saque de la pobreza. ¿Cuáles son las características que hace que esos sean los departamentos donde se concentra todo este...? Yo creo que hay varias cosas que pueden impactar. Tal vez la primera es la falta de alternativas y las poblaciones rurales grandes. El Cauca sigue siendo un departamento donde la población rural es más grande que la urbana. Y eso es un desafío muy grande en un campo improductivo, en un campo sin vías, en un campo donde los productos, como todos los commodities, valen hoy una cosa y mañana otra. Yo creo que eso impacta muchísimo. Impacta no tener un sector privado grande, porque cuando tú no tienes empresas grandes que permitan la urbanización, la dependencia de los políticos locales es tremenda. Entonces, son departamentos que tienen una dependencia muy fuerte de la política por el empleo, para el contrato, la oportunidad, y eso genera corrupción
política muy grande y genera además pues abandono de la región, ¿no? O sea, cuando yo sí siento que no tener un sector privado muy grande, fuerte, impacta mucho esos temas. Y háblanos también un poquito, porque me lo contaste, que parte de tu vida ha sido también en el Tolima. Sí, porque mi familia La Serna, a pesar de ser paisa, el papá de mi abuelo era paisa, pues realmente él tuvo un negocio que era el del correo. Entonces tuvo muchas tierras en el Tolima para poder entrar a Bogotá con las mulas en la época. Y mi abuelo, pues, digamos, se consideraba a sí mismo tolimense y muy vinculado con el Tolima y con todo eso. Y pues, por supuesto, la familia La Serna ha estado vinculada. Entonces yo pues también crecí mucho en el Tolima, en Ibagué, en los alrededores, me conozco mucho ese departamento y además he hecho más política en el Tolima que en el Cauca, porque la situación de orden público del Tolima no es tan aguda como la del Cauca, entonces te permite ir más. A mí me gusta mucho ir a los pueblos, y en el Cauca es complejo, sobre todo porque lo mandan a uno con un policía con un revólver, como digo, a que me acompañe a que nos maten a los dos, porque pues no te prestan seguridad realmente. Entonces yo trato de cuidarme. Nosotros hacemos política en el Cauca sobre la vía panamericana y no vamos mucho a pueblos que queden muy lejos. Bien, se está, digamos, o está cogiendo más fuerza que en ningún otro momento que yo recuerde los procesos de inclusión regional. Habla de eso el gobernador de Antioquia, habla hace mucho tiempo el gobernador del Atlántico, habla el presidente del Congreso. Aquí tenemos la oportunidad de sentarnos con empresarios y los empresarios también, digamos, están empujando esos procesos de descentralización fiscal, al menos. ¿Cuál es tu visión frente a este tipo de cosas? Digamos que yo le voy a empezar esta respuesta con una anécdota. Un día yo estaba con mi sobrino, que es el mayor de mis sobrinos, pero era chiquitico. Entonces yo le decía grande y él decía chiquito. Yo le decía negro y él decía blanco. Entonces vino un amigo y me dijo, así es como ustedes educan a los Valencia. Entonces yo he sido descentralista siempre. Pero ahora que me puso de moda, ya le encuentro un montón de peros. Primero, porque yo no siento que en las regiones haya una consolidación política que nos permita entregar y descentralizar completamente las funciones. Muchas de las gobernaciones y alcaldías de este país están en manos de la peor gente, la más corrompida que uno haya visto. Entonces, si a mí me dicen, entréguele toda la plata, yo digo, ¿pero y qué va a quedar? Porque el experimento de las regalías no nos salió bien a los colombianos. Se le entregó la plata a las regalías y las regalías se volvieron plata de campaña de las estructuras políticas de muchas gobernaciones. Y no ve uno obras públicas en las regiones que ameriten eso. Uno esperaría que el Cauca, por ejemplo, con 2 billones de pesos de regalías hubiera tenido un súper hospital para el Pacífico, unos megaproyectos de transformación para el aguacate, fábricas para sacar el aceite, que hubiéramos montado destilerías para los paneleros y sacar rones. Resulta que construimos miles de polideportivos para ganar elecciones. Muy bien, vamos a un corte de comerciales y continuamos en 1 a 1 con Paloma Valencia. Continuamos en 1 a 1, estamos con la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Senadora, hablábamos antes del corte sobre procesos de descentralización fiscal y cómo de alguna manera el ejemplo del Cauca muestra que no es solo que el dinero llegue a las regiones, sino que sea bien utilizado. ¿Cuál sí puede ser un camino, digamos, acelerado hacia el progreso? Yo creo que nosotros podemos descentralizar los ministerios. Si usted me pregunta qué es lo que yo veo siendo una persona provinciana, es que Bogotá descrema. Las grandes ciudades descreman la provincia colombiana. ¿Por qué? Porque las oportunidades laborales, cuando usted llega a cierto nivel de educación, de formación, están todas en las grandes ciudades de Bogotá. Entonces, lo que le pasa a la provincia es que toda su mejor gente se la termina comiendo otra ciudad grande. En el caso de Popayán, Cali o Bogotá. Entonces yo lo que creo es que nosotros tenemos que generar nódulos donde podamos tener empleo de alto nivel. Yo siempre he dicho, descentralicemos los ministerios. Usted puede poner toda la zona, por ejemplo, todos los ministerios de ambiente en el Amazonas. Y entonces la gente genera los mercados y la gente que se ha formado en el Amazonas puede estar allá. Y vamos concentrando nódulos que generen empleo y que permitan que la mejor gente se pueda quedar en su región. Yo creo que eso es algo que podríamos pensar. Bien, y sobre eso, ¿ha habido alguna iniciativa con cara que pueda yo la dije y por ahí presentaron un proyecto de ley
porque le pareció muy divertida a mucha gente y dijeron eso podría funcionar. Yo creo que eso es una cosa que se puede hacer. Nosotros podemos tener un Estado que se reúna virtualmente, no necesita todos los ministerios en el mismo sitio y en cambio sí le puede generar enclaves de desarrollo, de conocimiento, de mercados aledaños que pueden empezar a jalonar diferentes cosas. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, de un departamento como el Cauca es la dependencia que usted empieza a generar del poder político, porque como no hay nada más, entonces si alguien tiene un trabajo, hay dos empresas, si no es en las dos empresas, pues eso con el Estado, y los negocios son los que se mueven con el Estado, y eso hace que las mafias políticas se incrusten de manera casi que definitiva y usted no las puede sacar. Yo creo que pues de vez en cuando ocurren rompimientos, no estoy diciendo que se mantengan, pero es muy difícil derrotarlos allá. Entonces yo sí creo que uno puede pensar en alternativas así, que generen como nódulos de desarrollo, y otras cosas que uno podría pensar es una educación un poco más pertinente. Yo creo que cada región tiene que ir desarrollando su propia identidad, que es lo que lo identifica a usted, si usted es, no sé, antioqueño, caucano, cundinamarqués, que usted pueda y que la educación recoja eso. Porque a mí me parece que nosotros formamos unos niños como si no vivieran en un sitio, sin su entorno, sin lo que significa. Y pienso en esto, los niños del Espinal, mayor productor de arroz de Colombia, debieran saber cómo se siembra el arroz, qué es el arroz, cómo funciona el negocio del arroz, a quién se le vende. Porque la siguiente pregunta que ellos se van a hacer es, ¿y qué más se puede hacer con arroz además de meterlo en bolsitas? Y de ahí es donde puede salir toda la innovación de generar productos de arroz, mercado de productos de arroz para niños. Es decir, si nosotros logramos que la educación sea pertinente frente a la identidad y a lo que pueda hacer un territorio, yo creo que nosotros podemos generar no solo más arraigo, sino entender más y poder desarrollar en lo que ya uno es bueno. El arraigo como base de la estabilidad emocional, ¿no? Claro, y la identidad como base de poder tejer un país donde quepamos todos. Parte de los problemas que uno a veces siente que tiene Colombia es la falta de una identidad que nos una a todos. A veces uno oye las discusiones políticas y pareciera que fuéramos varios barcos, ¿no? Que en unos van los de la izquierda, en otros van los de la derecha, en otros van los del centro, y resulta que todos vamos en el mismo barco. Y si uno está jalando para un lado y el otro para el otro y no estamos yendo para ninguna parte, pues ninguno va a llegar a ninguna parte. Yo sí creo que a nosotros nos falta trabajar el sueño colectivo de lo que es posible en Colombia. Hablemos un poquito, senadora, de paz. Pareciera que de todo el tiempo están saliendo nuevas franquicias de grupos al margen de la ley, unos con ideología, otros sin, unos en el narcotráfico, en la minería ilegal, en el contrabando. En el tráfico de personas, que ahora es el de moda. En el tráfico de personas. ¿Cómo empezar a resolver ese problema que pareciera que se sobresimplifica y cada vez es más complejo? Yo creo que se sobresimplifica, pero no es... También lo sobrecomplicamos, también siento muchas veces. Lo primero es que yo creo que Colombia tiene que quitarse la perversión mental de que hay ideas, causas que ameritan que uno ejerza violencia contra otros colombianos. Nosotros no podemos seguir defendiendo que hay delitos políticos y que entonces se vale que uno monte una guerrilla y que uno puede decir que tiene crímenes altruistas. Yo creo que eso es una enfermedad mental. Ninguna violencia es buena, y parte de lo que tiene que hacer el país es convencerse de eso, de que no aceptamos violencia como mecanismo de presión. Lo segundo, yo creo que ahí tiene que haber una combinación de cosas. Por un lado, no le puede dar beneficios a los violentos, porque si usted le da beneficios a los violentos y les abre una carrera a la política, pues esa es una manera de llegar a la política. Usted puede llegar a la política a través de la violencia o a través de los votos. Creo que nosotros tenemos que cerrar esa puerta y cerrarla de manera definitiva. El otro día estábamos en Santander de Quilichao, que es un municipio ahí del Cauca. Uno de los líderes que estaba con nosotros me dijo, tengo que contarle una cosa después de la reunión muy grave. Finalmente me quería contar que su hijo se había ido a una banda criminal. Pues yo lo lamenté muchísimo y me dijo, no, pero eso no es lo grave. Lo grave es que él le había dicho a este niño, mira, tú no puedes seguir en esa banda criminal porque vas a terminar mal. Y el niño le contestó, no, papá, porque yo voy a ser como Timochenko, yo después negocio. Entonces fíjate el imaginario que va teniendo una juventud que cree que uno monta una banda criminal, hace un montón de plata y luego negocia con el Estado y logra impunidad. Creo que uno tiene que entender que cuando se incumple la ley, uno va a la cárcel. Pero lo segundo, uno tiene que hacerse una pregunta en torno a la juventud colombiana. Yo
Casi todos los días cuando me acuesto, que soy muy mala durmiéndome, me llegan los temas que más me preocupan y tal vez por eso es que no duermo. Y todas las noches pienso en que Colombia esté después de Pakistán como el segundo país con más ninis del mundo. Pelados que no estudian y que no trabajan. Y yo creo que ahí está gran parte de lo que debiéramos hacer por Colombia. Y es qué futuro le ofrecemos a la juventud colombiana. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que esos jóvenes encuentren unas ganas de salir adelante y de encontrar hacia adelante futuro? Definitivamente un problema que nos obliga a todos a pensar. Vamos a corte de comerciales y continuamos con la senadora Paloma Valencia. Esto es 1 a 1, continuamos con la senadora Paloma Valencia. Senadora, hablemos del Congreso de la República. En el Congreso de la República pues, se hacen las leyes de este país, ¿se están dando las discusiones que deben ser? En cierto sentido sí, porque yo creo que, por ejemplo, hablar de una reforma pensional es necesario para el país. Es un país que debe 100% del PIB. Eso hace este país tener una bomba que es impagable y que tenemos que racionalizar. Nosotros no podemos seguir subsidiando pensiones altas. Nosotros no podemos seguir concentrando subsidios en quien no los necesita cuando tenemos una cantidad de ancianos pobres, más de 2,5 millones, que están realmente en la pobreza. Entonces, sí, lo que pasa es que el cómo del presidente Petro pues es loquísimo, porque es pasar de una deuda de 100% a una de 180%. Entonces, pues, uno dice, bueno, ¿y los niños de este país qué? Empezamos a empacarles una maletica para que vayan a vivir a otro lado porque este país va a ser inviable en 70 años. Y yo creo que hablar de temas, sí faltan unos temas. Falta el tema, por ejemplo, de qué vamos a hacer con la pequeña empresa de este país, que está informal, que no está cotizando para pensiones. El señor que vende tintos en la esquina, que está en el rebusque, pero que va a envejecer. Esta es una sociedad que ya está pasando su bomba demográfica y que tiene que pensar cómo va a llegar a la vejez. ¿Cuáles son los sectores a los que les vamos a apostar económicamente? ¿No? ¿Dónde vamos a concentrar los estímulos del Estado? Y el mayor problema de equidad que tiene este país, que es la educación, del cual nadie le gusta hablar. Porque aquí hay una excelente educación para quien tiene plata y la puede pagar, y pésima educación para quien no tiene plata y tiene que quedarse en la educación pública. Y es malísimo hablar mal de la educación pública. Yo tengo la convicción de lo que es público es el derecho a la educación. De quién es el edificio es totalmente secundario. Y Colombia sí tiene que empezar a hablar de cuál es la educación que le da a los jóvenes y cuáles son las alternativas que esa educación les está haciendo. Nosotros estamos a puertas de la revolución de la automatización, de la entrada en vigencia de la inteligencia artificial, y hay unas preguntas en torno al porvenir de los colombianos más jóvenes que no nos estamos haciendo. ¿Qué le hace falta a esa educación pública? Le hace falta calidad, le hace falta calidad. No es un tema de recursos porque nosotros estamos pagando más de lo que se paga por ejemplo, un colegio privado con peor calidad. Yo creo que uno tiene que pensar en que la educación pública compita con la privada. Yo creo en la educación pública, yo no la quiero acabar, pero yo creo que la gente tiene que tener derecho a escoger. Por eso yo presenté el proyecto de voucher escolar, donde los padres pobres o en vulnerabilidad puedan escoger el colegio de sus hijos, o público o privado, pagado por el Estado. Cuando usted le da una buena educación a un niño, usted le está dando un tiquete para salir de la pobreza. Una educación en libertad. Una educación en libertad y una educación pertinente. Yo creo que ese es un tema que nosotros decimos mucho, pero que a veces la gente no entiende qué quiere decir pertinente. Pertinente quiere decir que nos genere identidad y al mismo tiempo nos dé cimientos para saber hacer cosas. Los colombianos somos buenos teóricamente y somos muy malos haciendo. Nos cuesta mucho hacer. Y podría, por ejemplo, ser un modelo completamente privado desde el punto de vista de gestión, pero que se preste como un servicio público. Yo no creo que todas las cosas deban ser privadas porque los monopolios son terribles. Yo creo mucho en la competencia. Yo creo que el ciudadano tiene que poder elegir, porque usted puede decidir que para usted lo más importante, porque su niño es futbolista, es que tenga un colegio que le quede a una cuadra. Y si es público o privado, usted quiere el de una cuadra porque lo que quiere es que el niño tenga tiempo para entrenar. O puede decidir que no le importa mandarlo a un colegio más lejos porque su niño tiene unas habilidades matemáticas sobresalientes y quiere reforzarle en matemáticas. Pero digamos que una de las cosas que uno mira en los papers y en las investigaciones de educación es que lo que más impacta la calidad de la educación de los niños es la actitud de los papás frente a la educación.
¿Cuál puede ser la actitud si a usted le dan un cupo en un colegio que usted ni siquiera escogió? Es decir, uno tiene que empoderar a los papás para que los papás hagan de esa educación un proyecto de familia. Cuando usted habla con todos los niños que se ganan los primeros puestos en los colegios, lo que hay detrás son unos papás apoyándolos y exigiéndolos a dar lo mejor de ellos mismos. Todos los niños podrían ser buenísimos. Nosotros no solamente tenemos que pensar en la educación académica, en el deporte. ¿Cuántos Jammers podríamos tener? ¿Cuántas Shakiras? ¿Cuántos Gabriel García Márquez? Pero estamos dejando que todos los talentos perezcan en un modelo de educación bastante obsoleta. Arranca de una manera desesperanzador cuando no puedes escoger. Pues claro, es que si tú no puedes escoger, además si te quieres cambiar de colegio te toca conseguirte una palanca para que en la alcaldía te ayuden a cambiarte de colegio, cuando eso debiera ser el derecho elemental de cualquier ciudadano, escoger dónde quiere estudiar y mirar en dónde pasó y casi que uno debiera obligar a los colegios privados colombianos buenos a tener una cuota de niños de menos recursos que ayudan a educar a los niños que tienen los recursos para conocer otras realidades, pero además ayudan a que este país no sean muchas sociedades aparte, sino una sola sociedad con un sueño colectivo. Y sin duda, digamos, es el mayor lugar o el lugar más grande en donde se puede hacer transformación de mediano plazo. Se hace en una generación. ¿Los recursos para la educación son suficientes? ¿Es un tema de plata y estructura o es solo la estructura? A la educación le pasa lo de la salud. Siempre todo lo que usted le ponga es insuficiente, pero lo importante es que uno tenga una utilización buena de los recursos que tiene, y yo creo que hoy no la tenemos. Nosotros hoy gastamos un montón de plata en universidades maravillosas como la Universidad Nacional. Usted consigue un profesional de la Universidad Nacional, se siente orgulloso, pero gastamos un montón de plata en una cantidad de universidades de garaje públicas, que nos valen un montón de plata y son de garaje, así sean públicas. Y yo creo que esos son los temas que hay que revisar. Como hay colegios públicos buenos, hay colegios públicos pésimos, pero como uno no evalúa a los profesores, y no es evaluar cuánto sabe el profesor, porque usted puede saber muchísimo, es evaluar lo que el profesor le transmitió a los niños. Usted debiera tener unas pruebas donde evalúa a los niños en matemáticas. Los niños del colegio que obtuvieron el mejor puntaje, ese profesor es el que usted tiene que ascender, es el que le tiene que dar los bonos para que tenga más salario, es el que lo tiene que formar. Los niños que obtienen el peor puntaje, usted tiene que poner a prueba a ese profesor. Si el siguiente año no funcionó, lo tiene que sacar, porque es que el derecho de los niños a educarse bien es lo que debiéramos defender y no el puesto de trabajo del profesor. Un modelo con los incentivos correctos para todos los que participen. Con los incentivos, es que yo creo que todo es un tema de incentivos y de que uno cuide, que a uno le duela. A mí a veces me parece que en Colombia nos pasa que la gente dice que le duelen las cosas, pero nadie está dispuesto a meterse en la arena para dar esas peleas, porque hay peleas que son costosas, pues muchas. Senadora, ¿cómo poner de acuerdo hoy a tantos partidos y con visiones tan diferentes? Yo lo que creo es que nosotros podríamos tener unas reglas básicas. Se vale construir y no se vale destruir. Si ya los otros hicieron algo así no te parezca lo perfecto, déjalo que continúe. El metro de Bogotá, ¿te gustaba más subterráneo? Sí, pero si ya tenemos el contrato para que sea aéreo, déjalo hacer así y haz la siguiente línea por debajo, porque este es un país donde falta muchísimo, falta todo, o sea, tenemos unas cosas hechas, pero nos falta tantísimo para que ponernos a acabar lo poquito que hay. Yo a veces lo que siento, lo que me molesta más del gobierno Petro es eso, es como esa obsesión de creer que lo que se ha hecho no era suficientemente bueno. Y yo digo, bueno, sí, puede que no sea perfecto, pero es que no hay agua en un montón de municipios, no hay acueductos, no hay escuelas, no hay hospitales. ¿No será mejor gastarnos la energía en lo que nos falta que en acabar lo que ya está? Senadora, muchas gracias, muy claro todo. Gracias por acompañarnos hoy en Uno a Uno. Este es Uno a Uno. Estuvimos hoy con la senadora Paloma Valencia y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias por esta invitación. Feliz de haber conversado con ustedes. Uno a Uno.